En esto de la memoria histórica, es cierto que todos debemos hacer un esfuerzo en mantenerla y divulgarla por un lado y en recordarla por otro. Porque nuestros pueblos y ciudades son lo que son hoy, porque hombres y mujeres en unas circunstancias determinadas y causalidades vivieron como vivieron y salieron adelante con mucho esfuerzo, mucho trabajo y más de una dificultad. Y de esos tiempos tenemos hoy lo que somos. Y no es malo enseñarle a nuestros hijos y nietos, a los cuarentones del asfalto, cómo se obtenían antaño los productos básicos de la alimentación, cómo era la vida en el campo, cómo los de la ciudad tenían la leche, la carne, las papas, la fruta y la verdura, porque antes de fuera, en cuestión de alimentación, no venía nada. Entre esas labores, en el municipio tinerfeño del Tanque, en la zona del Ecomuseo, nos encontramos en el mes de julio con la trilla, trillar el trigo, la cebada, el centeno, tradición de un municipio que llegó a contar con más de 300 eras para esta labor, toda una tradición que hoy se convierte en fiesta para los visitantes, en un museo lleno de vivencias, recuerdos y de hombres y mujeres que han forjado nuestra historia del campo, memoria histórica que hay que recuperar y divulgar. Pues no se puede valorar de otra manera que muy positivamente. Se trata de un intento de recuperación de las tradiciones, de las actividades, de los procesos del mundo rural del pasado. Creo que con una gran autenticidad, y eso es lo más importante para una instalación de este tipo, que sea auténtico, que suene auténtico y luego que tenga por finalidad dinamizar el medio rural con estos medios, no solamente que sea un lugar atractivo para ser visitado por los habitantes de la isla y por también los visitantes, sino que sirva de fermento para que algunas de las actividades que se han perdido, que han desaparecido, se puedan intentar impulsar y sirvan de fermento, sirvan de impulso para que se cree empleo, se cree actividad económica y no solamente sea un espacio protegido en el que la naturaleza, que es muy importante, tenga un papel protagonista, sino que tenga un papel importante también el hombre, la actividad económica, porque lógicamente de algo tenemos que vivir y se han reducido, se han abandonado numerosas actividades que bien llevadas, bien impulsadas, seguramente pueden seguir siendo funcionales en la actualidad, con lo cual se puede crear empleo, actividad económica, etcétera, y haría que muchas de las zonas rurales no solamente sean un lugar residencial, que es en lo que se están convirtiendo, sino un lugar que sirve para realizar, para llevar a cabo actividades productivas, para producir, que es una de nuestras grandes deficiencias. Bueno, cuando me lo propusieron, la primera persona que me habló de esto fue José Joaquín Betancur, hace ya algunos años, cuando era consejero, y hace un año pues se reunieron conmigo ya el actual consejero, José Jesús Morales, y me plantearon la idea de hacer el ecomuseo, el proyecto museístico. Al principio iba a decir que no, pero al final me gustó el reto porque es un proyecto que estaba bastante encallado, la población local estaba un poco separada del proyecto y lo que buscábamos era esa unión. Entonces acepté el encargo y lo primero que hicimos fue hablar con los vecinos para ver cómo era la vida aquí y si éramos capaces nosotros de plasmar esa vida. Cuando nos lo contaron y vimos que éramos capaces, dijimos que sí y empezamos con el proyecto para adelante. En todos los proyectos que hago o hacemos, lo que me gusta es que la gente viaje al pasado, que sean capaces de estar aquí y entiendan que en otra época no abrían un grifo y salía agua, que el agua había que irlo a buscar a Erjos con las bestias cargadas, y que no era la vida tan sencilla, y que todas esas personas que, por desgracia, por ejemplo, hace 2 semanas se nos murió Floro, uno de los vecinos que vivió aquí, esas personas tienen que estar su historia contada en algún sitio, y lo que queríamos era eso, que su historia estuviese aquí reflejada. Sí, se ha mezclado un poco lo tradicional con las últimas novedades. Por ejemplo, tenemos unas gafas de realidad virtual que acaban de llegar a Europa. Las primeras las pedimos a Estados Unidos y a la segunda las pudimos pedir a Alemania. Tenemos un interactivo con un trillo al que te subes, tiras de la cuerda de la vaca
y vas en la era circulando, dentro de la era trillando. Y después también tenemos los paneles tradicionales o tenemos campanas de sonido donde pinchas y escuchas la voz de los vecinos contándote las historias. Mezclamos un poco todo lo que es la tecnología. La innovación no siempre viene por la tecnología, sino por el modo de contar la historia. A mí me gustaría que estuviesen más cultivadas las huertas de alrededor para ambientar más, porque siempre buscamos la contextualización de la historia, que esté sembrado de cereal, las huertas aledañas, de papas que también se sembraban antiguamente, y que recupere la imagen de antaño. El aljibe que tenemos justo en el barranco formaba parte de la vida de aquí, tenemos que recuperarlo también. Yo comencé mis labores de agente de desarrollo local en el Ayuntamiento del Tanque y ahí pues conocí a un grupo de agricultores con los que intenté dinamizar pues todo lo que era el proceso productivo, sobre todo del cereal que se estaba acabando, y viendo a uno de los viejitos de aquí, al viejo fino de los llanos, trillando, en una era pues se me ocurrió, digo, sería bonito escenificar esa actividad, ponerla en valor y promocionarla, ¿no? Y de ahí surgió el hacer esta primera actividad de rescate etnográfico, que luego fue un referente porque al siguiente año ya se hizo otra trilla en Buenavista, y bueno, pues ya después se siguió con el Día de las Tradiciones de Chirche y demás, pero la primera fue aquí y fue a raíz de esa dinamización de los agricultores, era el poner en valor esa cultura del territorio, ¿no? Los agricultores prefieren seguir trillando con la trilladora mecánica y lo que no podemos es poner a la gente a trabajar en las condiciones que habían antes. Hay que mejorar la calidad de vida de las personas y optimizar los recursos, pero como actividad de refuerzo de la comunidad y de nuestra cultura, como una seña de identidad, por supuesto que hay que mantener las fórmulas antiguas, pero para dar de comer a nuestra gente hay que aplicar las mejores técnicas, las más sostenibles con el territorio, pero siempre buscando que la calidad de vida de las personas esté garantizada, ¿no? La idea del ecomuseo y la filosofía de un ecomuseo es la de reflejar cómo el ser humano ha utilizado el territorio sin perjudicarlo, sin deteriorarlo. Ese es el origen definitivo de un ecomuseo. La idea es mostrar aquí pues, cómo nuestra gente ha utilizado los recursos, cómo ha creado los bancales, cómo ha aprovechado los nateros, cómo ha reciclado de forma artesanal históricamente, cómo ha aprendido a manejar todo el trasiego de intercambio de semillas para optimizar su rendimiento. Hay un montón de procesos en lo que es la producción agrícola y ganadera que se hace con fórmulas sostenibles. Bueno, pues la idea es mostrar cómo nuestra gente, en muchos casos sin formación académica, sino con lo que es el vivir la experiencia y sobre todo lo heredado de los antepasados, ha sabido aplicar esos métodos históricamente y ha sobrevivido en unas islas pues inhóspitas, porque hay que tener en cuenta que aquí el agua es la que es, la tierra es la que es, y nuestra gente ha sobrevivido aplicando esos métodos que esperemos que se vean reflejados en este ecomuseo. Bueno, pues la inicio de la trilla se inició justamente haciéndome unas preguntas, pero ya hace esto, pues creo que son 25 años. Estaba en mi casa un chico de La Laguna, que es él trabaja ahora en esto de Tenerife, que es el que va a llevar el ecomuseo, Juan Antonio de Manael. Y me pegó a hacer unas preguntas de la trilla, de cómo era la vida antes aquí, y yo a contarle. Y entonces me dice, bueno, y si tú me echas una mano, lo sacamos adelante. Digo, no, vamos a ver, hay que contar con otra persona más. Digo, tenemos que contar con una persona que tenga caballo. Y entonces él presentó el proyecto en el ayuntamiento. En primera hora no le quisieron dar mucho, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero llegó un tal José Luis que trabajaba en el banco y le dijo, pues me parece bien la inversión esta. Pues la verdad que ha sido las grandes fiestas desde que se empezó. Porque el hecho es que la bestia mueve la paja y el trillo va moliendo. Entonces, si las bestias no están, pues va pasando y lo que va aplastando. Entonces no está trillando sino la parte alta. Es que si ellos lo probaran, hay una gran diferencia del trigo nuestro al que viene de fuera. El gofio, lo que dice el gofio. Muy diferente. El gofio nuestro huele, está la masa y da olores, el otro no. Bajo a la cocina, estaba muerto de risa, estaba contento, comiendo tortilla, se ría por dentro, se ría por fuera, estaba